Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de Historia del Perú. Voy a compartirles la diapositiva del tema del día de hoy, Chavín, habiendo dado las indicaciones. profesora Repito, Chavín. repito, quinto grado, no podemos hablar sin levantar la mano. ¿Ok? Por favor, las intervenciones, todos estamos viendo que es la cultura chaví. Entonces, las intervenciones tienen que ser en cuanto tengan alguna pregunta, ¿ok? Alguna pregunta, alguna duda del tema, porque el tiempo que tenemos, pues, es limitado. Yo ahorita vengo de una clase y después de ustedes tengo otra clase, ¿ok? Entonces, definitivamente tenemos un tiempo limitado, así que tenemos que tratar de abarcar la medida de lo posible, por favor. ¿Bien? Listo, entonces, vemos aquí, a todos les aparece en su pantalla, ¿sí? Sí, Perfecto. Si alguien no puede ver la diapositiva en algún momento, me indica. A ver, Geslan había salido, o está ingresando. Muy bien, tenemos la cultura Yo sí chavín. veo la diapositiva. Ok, gracias. Si en algún momento tienen problema, ahí recién me van a indicar. Ok, entonces, tengo la cultura chavín, que es una cultura muy conocida de repente por ustedes. Ok, y tengo las imágenes que son más representativas de Chavín aquí adelante. Veo el lanzón monolítico, veo una cabeza clava, veo parte de una cerámica, veo la arquitectura y veo la metalurgia. Ok, metalurgia es esto de aquí. Es decir, veo lo más clásico de repente en Chavín. ¿Pero qué fue la cultura chavín? Vamos a verlo. La ubicación geográfica de Chavín la encontramos en toda esta zona y su centro fue Chavín de Huántar en el actual departamento de Ancash. ¿Okay? Pero su influencia va a llegar a abarcar toda esta zona que nosotros podemos ver acá, ¿ok? Todo lo que observas de rojo fue la zona de influencia Chavín, ¿sí? Entonces, tuvo su origen en el denominado callejón de Chavín, en el denominado pueblo de Chavín de Huántar. Hasta el día de hoy hay un pueblo ahí que se llama Chavín de Huántar, ¿okay? En el departamento, provincia de Ancash, al norte de Lima, ¿okay? Ahora, Chavín va a tener una fase imperial que la vamos a ir explicando de ahora en adelante, ¿ok? Donde se van a desarrollar centros administrativos conocidos como Cupisnique, Caballo Muerto, Sechín y Cunturhuasi. Es decir, son lugares en los cuales se abarcó la cultura chavín. ¿Ok? ¿Quién fue su descubridor de Chavín? Julio Fue Cetello. el arqueólogo Julio César Tello. Muy bien. El arqueólogo Julio César Tello, de nacionalidad peruana, nacido aquí en Lima, en la provincia de Huarochirí, él descubre esta cultura y cuando él la descubre, él piensa que es, como es tan antigua Chavín, él piensa que es la primera cultura de nuestro país y él le llama la cultura madre, la cultura matriz de todas las demás culturas. ¿Ok? Entonces, él, porque es tan antiguo, él piensa que a partir de ahí nacieron todas las demás culturas. Hoy en día se sabe que no es así. Tú sabes que Caral es más antiguo todavía que Chavín. ¿Ok? A ver, está entrando una compañera un ratito para admitirla. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo estuvo dividido la sociedad chavín? Les cuento. Primero, las personas más importantes en Chavín eran los sacerdotes. Era una sociedad teocrática y no porque los dioses gobernaran, sino porque las clases sociales más altas eran los sacerdotes. Los más importantes eran los sacerdotes. ¿Ok? Los sacerdotes eran la clase social dominante, era el grupo de élite y el más importante. Entonces, este grupo era privilegiado, chicos. ¿Okay? Ese grupo era un grupo privilegiado, a ellos les daban las ofrendas, a ellos les daban los tributos. ¿Okay? Ahora, pero los sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran personas que se dedicaban a observar lo que era de repente la astronomía a su alrededor, la luna, las estrellas, las nubes. Entonces, debido a su observación, ellos sabían explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, ellos sabían cuándo iba a llover, sabían cuándo iba a caer un rayo, un trueno. Ellos tenían conocimiento a partir de la observación. ¿Okay? Entonces ellos observaban y esto se lo decían a la población y la población pensaba que ellos tenían algún tipo de repente, conexión con los dioses, ¿ok? Ellos pensaban que tenían algún tipo de conexión con los dioses. Dime, Gabriela. Miss, Dime.
¿Y cómo ellos sabían de que iba a llover? Muy bien, a partir de la observación, ¿ok? Por ejemplo, se dedicaban a ver todo el día las nubes, al ver, ellos no trabajaban la tierra, ¿ok? Ellos no sembraban, ellos no cosechaban, ellos no hacían de repente cerámica, no hacían nada. Entonces, ¿a qué se dedicaban, mis? A la observación. Observaban tanto la naturaleza que sabían, por ejemplo, que si yo veía nubes negras era porque iba a llover. ¿Verdad? Entonces de repente iban y se lo decían al pueblo, ¿no? Llamaban al pueblo y decían, los dioses me han dicho, ellos no decían he observado nubes negras, ¿ok? Le decían al pueblo, los dioses me han dicho que va a llover. Entonces, cuando ellos decían esto, la gente y de verdad llovía, la gente les creía y creía que ellos tenían algún tipo de conexión con los dioses, que no era así, sino que era que ellos habían observado esto en la naturaleza. Por ejemplo, cuando veían un cúmulo de nubes negras que se acercaban, sabían que podía, bueno, allá sí caer de repente un trueno, un rayo. Entonces, esta información se la daban a la población. Dime, Matías. Ellos les daban ofrendas a los sacerdotes Ujú. porque ellos creían que ellos se conectaban con los dioses y le daban ofrendas para que los sacerdotes le entreguen a los dioses esas ofrendas. Muy bien, Matías Chacón, muy bien. La gente le daba a los sacerdotes esas ofrendas con esa creencia, ¿no? De que ellos tenían una comunicación directa con los dioses. Bruno está levantando la mano. A ver, Bruno, haz tu pregunta. ¿No? ¿No? Ah, ya, ok, me pareció entonces. Es Continuamos. Kurt. Kurt, ¿quieres preguntar? Ya. No, Giovanni, me se está preguntando algo. a ver, Giovanni. Me hice una pregunta. ¿Cómo sabían que iba a haber un terremoto? Yo no hablé de terremoto. No dije terremoto. Dije trueno, dije rayo, dije que lluvia, más que nada fenómenos que yo puedo observar. Hasta hoy, hijo, si está hoy un día no podemos saber cuándo va a haber un terremoto, imagínate en esa época, ¿no? No se habló de terremoto, lo que sí se habló es de lluvias, de fenómenos que sí puedo predecir a través de la observación, ¿ok? Eso era lo único que se... Dime. Otro día dijeron que había un terremoto, pero yo no lo sentí. Ya, ok, después vamos a hablar de ese tema porque la estamos explicando. Entonces, con respecto a la arquitectura, ¿sí? ¿Qué utilizaron? ¿Qué características tuvo? Utilizaron material de acuerdo a la región en la cual se encontraban. Es decir, en la parte de la sierra vamos a encontrar estructuras hechas de piedra. En cambio, en los lugares de la costa, como Cupiznique, vamos a encontrar estructuras hechas de barro. ¿Ok? ¿Qué tipo de edificaciones vamos a encontrar? Sobre todo templos hundidos, templos en forma de U, ¿ok? Rectangulares, circulares, como les digo, los edificios tenían forma de U por lo siguiente. A ver, un momento, quiero explicarles acá con el trazo. A ver. A ver, tenían esta forma, ¿no? Tenían una edificación aquí. Tenían otra edificación aquí. Otra edificación aquí. No vayan a pensar que la forma... ¿Ok? Y al centro una plaza, perdón. Entonces, esta forma se le decía forma de U, ¿ok? De U invertida. Es por eso que se le dice que tiene forma de U, ¿ok? Y sí habían decoraciones en las paredes. Y hicieron mucho lo que fueron las edificaciones subterráneas o los conocidos como laberintos subterráneos. ¿Okay? Por ejemplo, en uno de estos laberintos subterráneos hechos de piedra se encontró el lanzón monolítico, que es lo que ustedes están observando en su sitio original. Dime, Matías. Se lanzó un monolítico y la estela Raimondi y casi los 3 monumentos que hizo Chavín tienen rasgos de animales y el segundo tiene rasgos de plantas que representa la agricultura. Muy bien, eso chicos, eso lo vamos a explicar, no se preocupen más adelante, todavía no termina la clase. Si al final de la clase no lo encuentran, entonces sí, lo vemos más adelante. Kurt, ¿querías hablar? ¿Quién estuvo levantando la mano? Miss, yo. Dime. Miss, yo escuché que las
que lanzó un monolítico, las cabezas clavas estaban ahí para ahuyentar. Eso lo vamos a explicar, no te A los preocupes. enemigos. A los enemigos. No solamente a los enemigos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Es una alta estructura, es una escultura de piedra, esto está hecho de piedra, tallado a mano, en forma de una gran cuchilla, parece una gran cuchilla que está clavada al suelo. En el templo, tallada en granito, mide 4,5 metros de altura, ¿ok? Y va a representar a un personaje con rasgos de felino y de serpiente. ¿Okay? Tiene los dientes de felino, pero también parece que en esta zona de aquí tuviese serpientes y colmillos. ¿Okay? Sus ojos son salidos. Efectivamente, cuando hablamos de ello, chicos, ¿quién ha hecho este trazo de acá? Si no lo borra, yo no voy a continuar con la clase. Por favor. Gracias. Muy bien, entonces el obelisco Tello también es otra estructura. Entonces se caracterizaron, si te das cuenta, los chavines por hacer muchas esculturas de piedra, ¿okay? Talladas en granito sobre todo. ¿Dónde está el lanzón monolítico verdadero? El lanzón monolítico verdadero está en el sitio original, en Chavín de Huanta, ¿okay? En el mismo sitio original, solamente que está cubierto con una pared de vidrio. Se lo puedes observar, mas no lo puedes tocar, está protegido del público, pero sí se puede ver, ¿okay? Y sí está en su sitio original. De repente el lanzón monolítico es lo único que queda y la última cabeza clava que quedaba una sola en su sitio original, ¿okay? Son los únicos que quedan en sus sitios originales, ¿okay? Tenemos la estela de Raimondi también, muy conocida. Esta estela de Raimondi tiene una anécdota, ¿no? Tiene una anécdota. Lleva este nombre por el biólogo Antonio Raimondi, que estaba en Perú buscando, dice, nuevas especies, porque los biólogos, pues, para ellos el Perú es un país muy reconocido porque tenía muchas especies, ¿no? Puede encontrar nuevas especies de plantas, de animales. La puya Raimondi, por ejemplo, también fue descubierta por él. Chicos, si alguien descubrió cómo hacer trazos, yo no voy a continuar. Dime, Matías. Arriba de la estela de Raimondi hay como cabezas y partes de animales que son representativas a los animales y hay varas en sus dos manos. Muy bien, el Estela Raimondi Sosteniendo. es conocida como el dios de las, muy bien Matías, es conocido como el dios de las varas, el dios de los báculos, ¿no es cierto? Su cabeza parecen serpientes y en esta zona de acá pues tienen varas y este dios lo vamos a ver en muchas culturas, no solamente en la cultura chavín, incluso dura hasta la cultura de los incas, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, quien descubre, como les decía, esta estructura es el biólogo Antonio Raimondi. ¿Okay? En uno de sus viajes de exploración en nuestro país. Tenemos también las cabezas clavas, que son estructuras grandes. Ahora bien, ahora sí voy a explicar lo que su compañera preguntó, ¿no? Porque me decía, Miss, yo he escuchado que estas eran para espantar. Es que si tú te das cuenta, esto no te causa ternura, ¿no? Ver estas imágenes no me va a causar ternura y en esta época tampoco me causaba ternura. Miss, entonces, ¿qué era lo que me causaba ver estas imágenes de repente? Lo que querían era, los sacerdotes mandaban hacer estas esculturas para causar terror en la población de tal manera que la gente siguiera dando tributos. Ojo, Chavín fue un centro de peregrinación muy importante también, aparte de una cultura. ¿Qué significa un centro de peregrinación? Que muchas personas iban porque los sacerdotes de Chavín eran muy conocidos en todo el Perú prácticamente. ¿Ok? Me dice, ¿por qué eran muy conocidos? Porque sus predicciones eran muy precisas. ¿Okay? Eran muy acertados. Entonces venían de muchos sitios a consultarles a los sacerdotes de Chavín. Confiaba mucho la gente en ellos. Y estas cabezas clavas estuvieron puestas alrededor de un templo. ¿Okay? Alrededor del templo, en todas las paredes, hacia afuera, iban ubicadas las cabezas clavas, que fueron muchísimas. Hoy en día, hasta donde yo tengo entendido, en su lugar original solamente quedaba una. No sé si ya se habrá llegado a caer, porque esta zona es una zona donde hay muchos deslizamientos y temblores, y por lo tanto estas cabezas han ido cayendo. Pero se han recuperado y están actualmente en un sitio, en un museo de sitio que está cerca, entonces sí las puedes ver, pero ya no en su sitio original. Ahora,
Estas cabezas servían para que la población tuviese miedo y dijera, wow, estos dioses me pueden hacer algo malo, así que yo mejor tengo que dar mi ofrenda al sacerdote, tengo que seguir cumpliendo con el sacerdote, de lo contrario puede que algo malo me pase o que estos dioses me castiguen. Es por eso que esos dioses tenían esa apariencia, y casi todos los dioses chavín tienen esa apariencia, de felino, de fiereza, de los ojos salidos, de los dientes enormes, ¿ok? Esa era, dice, la cultura chavín logró un gran dominio sobre la piedra, ¿ok? Grabando y esculpiendo figuras antropomorfas, figuras de hombre, porque aquí vemos ojos, pero también sería una combinación de figuras humanas con figuras de animales, ¿okay? Porque tenía características de humano, pero también tenía características de animales, como el jaguar, como la serpiente, como ustedes lo han dicho también, ¿ok? A ver, por aquí me están hablando. ¿El lanzón monolítico, la cabeza clave de la estela Raimondi están en Chavín, sí o no? Es una pregunta. Sí, lanzón monolítico está en Chavín. No es la cabeza clava, son las cabezas clavas, ¿ok? Repito, son un montón, no es una sola, son muchas cabezas clavas que se han encontrado y sí están en Chavín, ¿ok? Dime, Piero Matías, perdón. Como ellos trabajaban mucha piedra y no estaban acostumbrados a trabajar la cerámica, ellos usaban un color gris y tapaban así su cerámica para que parezca de piedra, pero a veces también podría ser de otros colores. Muy bien, gracias. Vamos a llegar a ese tema, Matías, no te preocupes. Lanzón monolítico y la cabeza clave están en Chavín de Guantar. Sí, Piero, el lanzón monolítico y las cabezas clavas están en Chavín de Guantar, ¿ok? Sí están en el sitio. No entiendo si es una pregunta o una afirmación, pero sí, el lanzón monolítico y hay muchas cabezas clavas allá, repito, no es una. Esa era una pregunta. Allá, no es una, repito, son muchas y fueron muchas cabezas clavas que se hicieron y todas ellas se encuentran en el mismo sitio de Chavín, o sea, en Chavín, el lanzón monolítico está ahí clavado en la tierra donde lo dejaron los chavines, y las cabezas clavas no están repito que no están en su lugar original porque debido a los deslizamientos se han caído, pero los arqueólogos las han rescatado y las han puesto en un museo que está muy cerca de ahí. ¿Okay? Que tomas tu carrito y te lleva al museo y ahí puedes observar todas las cabezas clavas. Insisto, Sí, se están rayando. Sí, ya lo vi. Hay una opción para desactivar. Ok, un ratito. Vamos a ver acá. Miss. Ok, un ratito, chicos. Estoy avisando que es el primer salón donde yo tengo que bloquear la opción de anotar. De verdad. Okay. Yo enseño de primero a quinto de secundaria, en ningún salón he tenido que llegar a esta opción de deshabilitar esa opción. Así que por favor, de aquí no puedo ver, pero sí voy a tratar de observar quién ha sido el alumno que ha estado haciendo los trazos. Bien, continuamos. Sí, ya lo deshabilité, no se preocupen. Así que no, ya no lo pueden hacer. Bien, entonces, efectivamente, estaban acostumbrados a trabajar la piedra, es por eso que su cerámica no va a haber una especialización en cuanto a policromía. Es decir, la cerámica Chavín no va a ser de muchos colores, va a ser de un solo color. Es una cerámica monócroma y de un color muy parecido a la piedra, como ustedes lo están observando ahí. La cerámica de Chavín es una cerámica clásica, con forma globular, de un solo color. La forma es redonda, ¿ok? Con una tendencia al color que está, como dice ahí, un color de piedra. Las decoraciones van a ser algunas geométricas o otra, como esta es la cerámica clásica de Chavín, que tiene rasgos de felino. ¿Ok? Dentro de metalurgia no van a llegar a una especialización tan avanzada, pero van a utilizar el oro en sus creaciones de metal, por ejemplo. El cobre también fue utilizado por ellos, así que ya tenían conocimiento. ¿Ok? Claro que las cosas de oro fueron hechas para los sacerdotes, ¿sí? La gente del pueblo, tú no ibas a ver a un campesino. No, soy yo, hija, estoy explicando, por favor. Ah, ok. Sí. Entonces, las cosas del pueblo, insisto, las cosas del pueblo eran ropas sencillas. En cambio, los sacerdotes sí podían vestirse con elementos que fuesen así. Ahora, ciertas palabras que deberíamos saber. Politeísmo, que significa que tienes muchos dioses. Ellos no creyeron en un solo dios, sino que creyeron en muchos dioses. ¿Okay?
Panteísmo es el sistema de quienes creen en la totalidad del universo, creen que la totalidad del universo es el único Dios. Que ellos, este es un término que ustedes deberían saber. Lo he puesto más para que ustedes de repente tengan un poquito de conocimiento en cuanto a algunas palabras. Lítico, perteneciente a la piedra, eso ya deben saberlo, ¿verdad? Todo lo que es lítico, monolítico, piedra. El monolito se le usa el monumento de piedra de una sola piedra, ¿ok? De una sola pieza, perdón. Cuando, por ejemplo, la Stella Raimondi lanzó un monolítico, chicos, son esculturas importantes porque fueron hechas a partir de un solo bloque de piedra. ¿Tú te imaginas el trabajo que fue buscar una piedra enorme y luego darle la forma que se le dio? Entonces fue un trabajo bastante fuerte. ¿Okay? La policromía que les estaba hablando es cuando hablo de varios colores, ¿okay? De varios colores. Pero la cerámica, a ver, voy a preguntar. Pregunto a Luis Arámbulo. ¿La cerámica Chavín fue polícroma o monócroma? Solamente me responde él, por favor. Luis Arámbulo. ¿La cerámica Chavín fue polícroma o fue monócroma? Tienes que ser rápido. Luis, ¿estás ahí? Dice que el mercado ha dado más del 50% que más gente con COVID, ¿no? A ver, yo ahorita voy a tomar como que el alumno Luis está ausente de la clase porque no responde. Y si no responde, él pudo haber ido a otro sitio. Le voy a dar el pase a alguien que no ha participado. ¿Ok? Giovanni. Apaguen sus micros, por favor. Un ratito, Giovanni, un ratito, Giovanni. Apaguen los micros los demás, por favor, que su compañero quiere hablar. Ahora sí, Giovanni, puedes hablar. Es monócromo. Es monócroma, muy bien, muy bien. En el caso del alumno Luis Arámbula, yo estoy tomando que él no está presente en la clase, ¿ok? Chicos, a esto me refería al comienzo cuando les di las indicaciones y expliqué que en cualquier momento iba a hacer preguntas a cualquiera para ver si están realmente, porque puede ser que el alumno haya puesto el laptop, haya puesto la computadora, haya puesto el celular y se haya ido. Entonces, para mí el alumno Luis Arámbula no me respondió ni sí, ni no, ni nada. Ni siquiera me dijo no sé. Por lo tanto, está ausente de la clase, no está presente y no se le toma en cuenta su asistencia. ¿Ok? Ahora, este es un pequeño resumen. O sea, en esta diapositiva, creo yo, se resume todo lo que es la clase, ¿no? El lugar de desarrollo de Chavín es en Ancash, a orilla de 2 ríos. Casi siempre las culturas, chicos, se encuentran alrededor de los ríos porque los ríos hacen que la tierra sea fértil. Es decir, que sea buena para cultivar, que sea buena para la agricultura. Entonces, esto es bueno, ¿no es cierto? Ahora, en arquitectura van a construir el templo de Chavín de Huántar, que era como un templo de observatorio. ¿Por qué observatorio? Porque los sacerdotes observaban el clima, observaban los diferentes fenómenos climatológicos. ¿Okay? Era habitado por sacerdotes que tenían mucho conocimiento del clima, que compartían con los pobladores, es decir, les contaban el clima y los pobladores a cambio les daban regalos, claro, le daban tributos, chicos, que les eran útil porque un sacerdote no cultivaba la tierra. Ojo, no vayas a pensar que el sacerdote pero el sacerdote va y cultiva la tierra. No, ¿ok? Los que cultivaban eran el pueblo, los campesinos. Ellos les daban sus ofrendas, sus tributos por puro amor, es lo que quiero que entiendan. O sea, los sacerdotes nunca les obligaron o les pusieron algo y le dijeron, ¿sabes qué? Si tú no nos das, si tú de repente tienes que darnos obligatoriamente, si no te mandamos a matar. Nunca se hizo eso. Nunca se obligó a un tributo. Los sacerdotes de Chavín recibían eso como regalos del pueblo. ¿Okay? Y venían de muchos lugares, chicos, a entregar regalos. Venían de la selva, venían de la costa, venían de muchos sitios, porque apaguen sus micros, insisto. Gracias. No voy a continuar hasta que el alumno apague su micro. Ok, gracias. Entonces, esa era la situación. ¿Ok? Chicos, si se corta, vuelven a ingresar porque la clase es hasta las 12:15. ¿Ok? Si se corta, porque me parece que me queda menos de un minuto, ingresan con el mismo enlace.
¿sí? Con el mismo enlace porque tengo que pasar lista y hacerles algunas preguntas para terminar el tema, ¿ok? Dentro de la agricultura, canalizaron los ríos, ¿ok? Los pobladores canalizaron los ríos, es decir, desviaron los ríos para que su agua también alcance hacia sus chacras de cultivo, ¿ok? Hacia sus lugares de cultivo. ¿Qué productos mis cosecharon? El maíz, y del maíz puedo hacer mucho. Del maíz hago cancha, choclo, mote y la chicha, todo eso sale del maíz. ¿Okay? ¿Qué otro producto? La papa también fue un producto muy cultivado por los chavín. Dentro de las esculturas están las que hemos visto, la estela de Raimondi, que es la del dios de los báculos o dios de las varas, el anzón monolítico, que era como el dios jaguar, que está clavado en la tierra, y las cabezas clavadas. Ojo, la